Ahora estamos con Marcelo Pedrazas. Él es diputado de Chuquisaca por Comunidad Ciudadana, con quien vamos a abundar en estos detalles. Don Marcelo, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Otra vez, bienvenido. Buenos días, Rubén. Buenos días a todos los que siguen tu programa. Como siempre, un gusto poder conversar con ustedes y absolver las dudas que tengan a objeto de que sean estas puestas a conocimiento de la población. Sí, ha sido nuestro titular el hecho de que definitivamente Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana no van a apoyar un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Es más, Carlos Mesa decía que quieren hacernos una trampa, quieren hacernos reconocer que nosotros tuvimos participación en un golpe de Estado. ¿Cómo justifican, cómo argumentan este criterio, diputado? Lo que sucede es que tenemos, obviamente desde hace mucho tiempo atrás, una narrativa de golpe de Estado que hace el gobierno del MAS. A mí particularmente me preocupa mucho que esto se haga simplemente por la petición y el condicionamiento de un expresidente que tiene mucha hambre de venganza respecto a los hechos que le tocó vivir y las decisiones que le tocó asumir. Y en ese contexto el gobierno debió haber tomado una posición más ecuánime y sobre todo una posición más imparcial, porque los hechos que hemos vivido todos los bolivianos del 2019 ha llevado muchas vidas de por medio, vidas que no pueden ser investigadas porque defendían una ideología u otra ideología. En realidad se tenía que investigar todo este proceso desde una óptica independiente. Lo lamentable del gobierno es que ha asumido esa conducta que tenía el gobierno de Evo Morales de penetrar las instituciones públicas, no permitir que exista un Estado de Derecho y sobre todo una independencia de los poderes, lo que ha llevado a que la justicia, en lugar de buscar la averiguación de la verdad, tanto la Fiscalía como el órgano judicial, se han puesto al servicio de esta construcción de narrativa de golpe de Estado, que muy bien lo dijo el ministro de Justicia en su momento, que era un golpe armado porque necesitaban armar una estrategia porque no tenían los 2/3 en la Asamblea para hacer los juicios de responsabilidades. Todos esos elementos nos hacen pensar que acá no hay una salida de reconciliación, sino más bien que el enfrentamiento lleve a que una posición someta a la otra y con eso consolidar una narrativa a objeto de hacer continuar las persecuciones que ha venido realizando el gobierno. Y eso ya se ha visto reflejado, obviamente, en la decisión que se ha asumido con la expresidenta transitoria y constitucional, Yanine Áñez, de tenerla como una presa política, y ahora con estos procesos que se pretenden instaurar a partir de la garantía que tiene ella como expresidenta, que entra en una contradicción, porque no sabe si realmente fue golpe para ellos o ha habido una sucesión constitucional para que sea juzgado en un juicio de privilegio. Empiezan en estos juicios ya a entrar narrativas como la autoproclamada o el hecho mismo de que no se han cumplido los mecanismos constitucionales para la sucesión. Eso nos está llevando a que haya vulneración de derechos humanos, y la principal víctima en este caso es la señora Yanine Áñez, y tratar de alguna forma de incorporar en esta narrativa de golpe de Estado a quien fue la víctima del fraude de Evo Morales, que fue Carlos Mesa, y procurar que a partir de aquella liderazgo que tenía pueda ser callado para que no representemos la votación y los más de 2,5 millones de habitantes. De todas maneras, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? A ver, vamos a recordar la declaración de Carlos Mesa de ayer. Si nosotros aceptamos ese requerimiento para el juicio de responsabilidades, esto contra Yanine Áñez, estamos aceptando que hubo un golpe de Estado, estamos aceptando que somos corresponsables de ese golpe. ¿Teme Carlos Mesa ser involucrado en este caso específico contra Yanine Áñez, tratándose de que hay un pliego acusatorio contra Yanine Áñez en la Asamblea Legislativa que considera los casos de las masacres de Sacaba y Sencata? Bueno, el elemento fundamental es que tienes, por un lado, y bien tú lo señalas, un proceso contra las masacres de Sacaba y Sencata, que se ha pedido que siempre se investiguen, pero por otro lado se dejan los informes que han emitido este grupo de expertos internacionales, donde dice que hay violación de derechos humanos en los dos periodos constitucionales, tanto de Evo Morales como de Yanine Áñez, lo que ya te demuestra que hay una parcialización respecto a la averiguación, no de los hechos puntuales de casos de días específicos. Lo que tenemos que explicar en la población es que ha habido una pluralidad de hechos que deben ser investigados y una pluralidad de actores. En el caso concreto solamente va contra Yanine Áñez, y toda declaración que sustenta el golpe de Estado va incorporando más y más y más detenidos en el caso de los procesos ordinarios, como los generales
del ejército u otros activistas, y en su defecto se dejan con indultos y libertades a quienes también han cometido otros hechos delictivos. Entonces, es obvio que dentro de la narrativa del golpe de Estado y estos procesos, cuando hablan de la autoproclamada, lo que se pretende después es ampliar una investigación a quienes eran los opositores en su momento, quienes estaban liberizando el tema de la defensa del voto, pero en el caso particular de don Carlos Mesa, quien fue obviamente fue el que tuvo como víctima en el fraude electoral que se armó, y que es una persona obviamente que representa a través del voto que hemos tenido nosotros de confianza, más de 2,5 millones de personas que no están de acuerdo con la narrativa del MAS y sobre todo con la forma de hacer política. Entonces hay un sector del masismo que es radical y otra vez quiere la confrontación, tal cual lo hemos vivido a partir del año 2006 en Bolivia. De todas maneras, diputado, el caso del pliego acusatorio contra Yanine Áñez sobre las masacres de Sacaba y Sencata ha pasado un proceso. No es que al día siguiente, si bien digamos se ha presentado el caso, al día siguiente del informe del EGI hayan trabajado en ese documento. Ya había una acusación, ya había una imputación. La Fiscalía, precisamente, coincidentemente con el informe, ha presentado ese pliego al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal en consecuencia ha actuado y ha derivado este documento a la Asamblea Legislativa. No hay un caso de acusación contra Evo Morales, ¿no? Ahí creo que hay que ser precisos. Y por otro lado, usted dice que hay una narrativa de la autoproclamación. El mismo GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, habla en los antecedentes de la crisis de 2019 que la señora Yanine Áñez primero se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores y segundo, palabras menos o palabras más, se declaró presidenta del Estado. En el informe señala el GIEI precisamente, así que en ese caso, ¿cómo entiende usted que pueda ser narrativa eso si el mismo GIEI ha observado y ha reparado esto? El GIEI lo que observa en su momento y de manera muy acertada es que dice que hay una presidenta en ejercicio. Y eso es la responsabilidad que tiene que existir a objeto de entender lo que sucedía en Bolivia. Pero el GIEI también dice que los sucesos que pasaron en el 2019 vienen de un proceso accidentado de falta de respeto a los derechos humanos y sobre todo al derecho político de elección. Sí. En ese sentido, lo que estaba hablando en un principio es que había una presidenta en ejercicio. Pero vámonos más allá, dejemos de lado el informe del GIEI. Hablemos del mismo masismo que hace esta narrativa del golpe de Estado, y tienes una ley del Estado boliviano con más de 2/3 hecha por el gobierno transitorio, en realidad este gobierno transitorio sin asamblea legislativa mayoritaria, porque era la del MAS la que continuó en vigencia, emite una ley de prórroga de mandato a la presidenta constitucional transitoria. Entonces, también deberían investigar a los parlamentarios que en su momento aprobaron esta ley, porque en su interpretación y en la fundamentación de esa ley se habla de que existe una sucesión constitucional. Entonces, no podemos sesgar lo que ha sucedido mirando solamente las cosas desde un punto de vista y no, como les digo, de la pluralidad de hechos y actos que han sucedido. Precisamente, hace rato hablábamos con el ministro Lima. Estas normas que sucedieron a la sucesión de Yanine Áñez han sido trabajadas en una situación, en una circunstancia complicada para el país, bajo presión, bajo tensión, ¿no?, para ambos lados, y no puede resultar un ejemplo eso, porque si bien digamos, por ejemplo, la destitución de los vocales elegidos legalmente, en la Asamblea Legislativa haya sido forzada por un acuerdo político en circunstancias también difíciles. Entonces, ¿cómo se entiende que pueda ser un ejemplo esto de una circunstancia tan complicada que ha sufrido el país entonces? Bueno, yo le digo al ministro que cuando hablamos de derecho quizás tiene conocimiento, pero cuando entra al tema político realmente tiene una vaga idea de lo que se tiene que analizar. Él analiza solamente actos en concreto y no analiza la pluralidad de actos. Yo le repito, obviamente vivíamos como Bolivia en un estado complicado, con unos hechos luctuosos y en una lucha fratricida entre bolivianos, pero eso ha derivado de lo que en algún momento yo le he escuchado decir al ministro Richter, ¿no? Digo, al vocero presidencial, dice, ha habido una ruptura democrática a partir de la elección de la presidencia de Yanine Áñez. Mentira.
La ruptura democrática en este país ha sucedido en el momento que Evo Morales dejó de obedecerle al pueblo cuando el 21F le dijo no a la reelección, buscó el mecanismo jurídico en el Tribunal Constitucional cooptado por el poder político para que se postule haga una repostulación, y ya venía un cansancio, un aburrimiento y sobre todo una sociedad que andaba en contra del abuso de poder. Y obviamente desencadenan todos estos actos. Por eso el informe es importante e interesante cuando dice que hay una pluralidad de hechos que se deben analizar, y a partir de aquello, obviamente, lo que pueda plantear el ministro tendrá algo de razón en lo jurídico, pero en el ámbito político y de la convulsión social que vivía el país fue originada por Evo Morales y desencadenó en la muerte de tantas personas, producto de mantenerse en el poder al estilo nicaragüense o al estilo venezolano, sin darse cuenta que la población boliviana no es venezolana ni tampoco es nicaragüense. De todas maneras, han sucedido hechos graves en 2019, pero no se justifican si es que hubo ruptura antes con otra ruptura. Por lo menos también en el movimiento al socialismo consideran todo el argumento que tiene Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana y la oposición es otro relato porque creen que ellos quieren hacer valer lo que no era constitucional en su momento. Por ejemplo, la elección, o diré la sucesión constitucional bajo un comunicado. Usted sabe que los comunicados no tienen ninguna trascendencia vinculante del Tribunal Constitucional. Y ese comunicado, le recuerdo, diputado, dice, palabras más, palabras menos, que ocurre una sucesión ipso facto en caso del vicepresidente. Y la resolución de 2003 señala precisamente cuando Jorge Quiroga debía asumir la sucesión constitucional en vez de Hugo Banzer Suárez, entonces renunciante por una enfermedad. Y este comunicado también pone un límite y dice, para caso de vicepresidente, y Yanine Áñez no era vicepresidenta. Bueno, yo le quiero comentar y con mucho respeto explicarle lo que hace el Tribunal Constitucional es garantizar los derechos humanos, y sobre todo es el tribunal llamado en ese momento para dar una certidumbre y tranquilidad a la población respecto a cómo podía interpretarse lo que estaba sucediendo en el ámbito constitucional. ¿Usted cree que el comunicado del Tribunal Constitucional se lo subió a la locura del jefe informático para generar una sucesión constitucional, o fue un análisis que se ha hecho entre todos los magistrados del Tribunal Constitucional y han hecho este comunicado? El presidente no actúa solo, actúa en una sala plena, y el funcionario que sube menos aún. Eso ha sido más bien un elemento muy importante, más allá de la particularidad de la firma o no, porque en su momento también tendrán que responder estos magistrados del Tribunal Constitucional cómo fue el momento de coordinación que se hizo a objeto de darle estabilidad política al país cuando hubo una fuga de un presidente y un ex vicepresidente que hicieron un vacío de poder para generar esta lucha fratricida entre bolivianos. Hay una responsabilidad también. Ahora, respecto a la sucesión constitucional, yo le voy a poner un ejemplo muy fácil. La sucesión constitucional está determinada en la Constitución Política del Estado y obviamente habla de cómo es la sucesión en caso de ausencia o muerte, y habla presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de diputados. La responsabilidad política del MAS que no quiere asumir es que ellos ordenaron que todos renuncien. Y ahí fue donde se originó el vacío de poder. Pero vámonos a otro escenario más. La Constitución es tan sabia que obviamente ya hay la sucesión constitucional que está en la interpretación del propio reglamento y la propia Constitución, porque cuando no hay un presidente hay un vicepresidente, cuando no hay un vicepresidente hay el presidente del Senado, cuando no hay un presidente del Senado de diputados, y cuando no hay un vicepresidente del presidente del Senado hay una primera vicepresidencia. Pongámonos en el hecho de que todos los cuatro hubiesen estado en un avión y el avión se hubiese accidentado. No hubiese habido presidente entonces en el país. Tendríamos que haber llamado a reconformar una directiva. Es que esas son las situaciones que nosotros no estaríamos enfrascados en una pelea si tuviésemos una justicia independiente, imparcial, que con toda esta prueba y con toda la narrativa que tiene el masismo y toda la argumentación jurídica que tiene la oposición, llegaría pues a un resultado que
pueda permitir la averiguación de la verdad, y cuando uno se somete a una justicia independiente ya no puede pues ir en contra de las decisiones. Pero si tienes una justicia que está a la medida del gobierno de Evo Morales, a la medida del gobierno de Yanine Áñez, a la medida ahora del gobierno de Luis Arce, y sigue vigente, ¿qué podemos esperar los bolivianos de que tengamos una averiguación de la verdad de lo que ha sucedido desde el 2019 al 2020 y los hechos que llevaron también a que sucedan estos actos que no pueden quedar impunes? Cierto, hay narrativas en ambos lados. Por un lado, sobre la narrativa del golpe, por otro lado, la narrativa del fraude. Lo cierto es que en ambos casos hay hechos. Y lo que no está pasando en Bolivia es que las fuerzas políticas, la opinión pública y los medios de comunicación puedan encontrar exactamente esos hechos, ¿no? Porque decir que hubo vacío de poder puede implicar una narrativa, porque decir que hubo golpe de Estado puede implicar una narrativa. Y respecto a la sucesión, el comunicado del Tribunal Constitucional, le recuerdo, diputado, decía, antes hay otras expresiones, solamente la parte final, dice, para que el vicepresidente asuma la presidencia de la República, si no conforme al texto y sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República. Esto quiero que lo repare, diputado, y esto el comunicado lo ha subrayado. Si se fija en el comunicado, está subrayado. Cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional. Cualquier entendimiento, creo que ha puesto límites el comunicado del Tribunal Constitucional, como que después el presidente del tribunal, el señor Petronilo, dijo que no era vinculante. Entonces creo que hay que encontrar el hecho en estos dos eventos políticos que están confrontando a los bolivianos, tanto la forma como Evo Morales salió del poder y la forma como Yanine Áñez llegó al poder. Pero yo vuelvo a reiterarle, o sea, la constitución política del Estado es clara, el comunicado creo que hace lo que tenía que hacer el Tribunal Constitucional. Algún día se determinará la responsabilidad de no haber firmado, pero ellos también tienen en su conciencia cómo sucedieron esos días, cómo fueron incluso los enlaces que hubieron para poder lograr que se pueda tener no ya un vacío de poder en el marco constitucional, y está la ley que además prorroga el mandato y la propia Constitución. Por eso yo le vuelvo a reiterar, nosotros no estamos en una posición de no averiguar los hechos luctuosos que han sucedido el 2019 y el 2020 de todos los muertos, independientemente del color político. ¿Cuál fue el planteamiento de Comunidad Ciudadana? ¿Cuál fue el planteamiento que se llevó en noviembre del año pasado cuando nosotros asumimos nuestras senadurías y nuestras diputaciones? Ya sabíamos que el problema se iba a generar a través de lo que había sucedido el 2019 y esta sucesión constitucional, y hemos planteado una reforma judicial ya el 2019 para que sean jueces independientes, probos, imparciales y con meritocracia, que resuelvan a través de la valoración de la prueba todo el contexto que sucedió en el país. El MAS ha jugado a la otra estrategia, someter a esa justicia que, le digo otra vez, era de Evo Morales, fue de Yanine Áñez y terminó siendo ahora de Luis Arce. ¿Con qué moralidad, con qué capacidad podríamos nosotros confiar en un órgano judicial que ha estado en menos de 2 años al servicio de 3 gobiernos y en menos de 6 años, de 4 años, han cambiado presidentes como van cambiando los presidentes, o sea, cambian los presidentes de los tribunales como van cambiando los gobiernos en este tiempo que hemos vivido como bolivianos. Yo creo y comparto con usted que hay 2 posiciones, evidentemente cada uno tiene su fundamento. Los bolivianos quieren una reconciliación y la reconciliación no pasa porque yo, Marcelo o Evo Morales diga esta es mi verdad versus tu verdad. Había que escuchar una verdad independiente, una verdad imparcial. Yo creo que el informe de los expertos lo dice, el informe de la OEA lo dice, y los informes de los propios grupos independientes que se han hecho en Bolivia lo dicen, pero no hay quien los valore de manera ecuánime e imparcial. No existe justicia en Bolivia, y mientras siga el MAS con esta narrativa y siga el MAS en el ejercicio de poder sin una voluntad política de hacer un cambio en la reforma judicial, no vamos a encontrar una justicia para los quienes hemos vivido el 2019. ¿Por dónde empezar está la cosa, diputado? Y el informe del GIEI establece varios hechos de violación de derechos humanos en el país en la crisis postelectoral de 2019. En su criterio, ¿cuál fue el hecho más grave de violación de derechos humanos en la crisis de 2019?
En la crisis del 2019, para mí el hecho más grave fue, yo voy a siempre hacer un análisis integral, nunca sesgado, es una cadena de actos, una cadena de responsabilidades que terminaron en que tengamos muertos en Bolivia, producto de la soberbia, producto de no respetar el voto popular, producto de querer perpetrarse en el poder, producto de haber hecho una lectura mala de lo que querían los ciudadanos. Y bueno, ya después de aquello existieron otros hechos puntuales que también tienen que ser investigados, pero es la responsabilidad del Estado también, no solamente del presidente Evo Morales o la presidenta Yanine Áñez, que fungían en su momento como presidentes constitucionales, porque el informe también nos dice algo que es muy importante y que no lo he escuchado que se haya replicado, ¿no? Dice, el Estado boliviano tiene que atender la violación de derechos humanos, y claro, yo nunca he vivido una dictadura, pero siempre he escuchado en mi lectura o en los estudios o en las clases que he pasado de algunos profesores que venían muchos informes por violación en los gobiernos de los golpes de Estado, y los bolivianos hasta ahora no hemos implementado medidas que nos permitan, por ejemplo, tener una cadena de mando constituida, tener protocolos para actuar en el momento cuando hay este tipo de situaciones que no deberían suceder, pero que se han dado, y esto es lo que nos lleva siempre a terminar sin responsables, y eso también es una responsabilidad de nosotros como actores, ahora los que vengan más adelante, para generar políticas estatales que impidan, y sobre todo, si es que se darían, ojalá no fuese así, tengamos toda una cantidad de pruebas y sobre todo unas cadenas de mando claras de cuándo y cómo se debe actuar en determinados momentos. Diputado, ¿no le parece en el análisis, no le parece desviar el fondo del problema cuando planteamos un análisis integral del informe del GIEI? Hay casos urgentes que pudieran ser atendidos para empezar un proceso de reconciliación, y creo que salta a la vista en función de la opinión pública que primero se reparen los daños de las víctimas de 2019, de todas en general, pero de entre todas esas víctimas hay dos casos específicos, la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata. El GIEI lo dice claramente, hubo ejecuciones extrajudiciales en ambos casos. Y eso creo que es la violación de derechos humanos más grande, como también en una entrevista con La Razón Radio nos dijo el secretario ejecutivo del GIEI, el señor Jaime Vidal Melero. No, yo no estoy diciéndole que no debe averiguarse la verdad, lo que yo exijo es que se averigüe la verdad de todos los hechos que sucedieron en el 2019 con una justicia independiente e imparcial. Quien le habla es abogado y puede decirle que no solamente se trata del proceso más importante que existe ahora, obviamente porque ha habido muertes en las masacres de Sencata y Sacaba, como dice el informe, ha habido muertos también en Cochabamba, ha habido muertos en Santa Cruz, pero el hecho puntual es que la justicia no es independiente en el país, y eso no lo dice Marcelo, lo dice cualquier ciudadano que accede a un proceso judicial y se da cuenta que si no tiene dinero o si no tiene la influencia necesaria a partir del poder político, no va a lograr una sentencia que resuelva el problema de fondo, que es darle justicia a las personas. Ese es el planteamiento que yo le hago, por eso tomo mucho en cuenta lo que dice el informe respecto a una justicia independiente, imparcial, con fiscales probos, que no estén sometidos pues al gobierno de turno y que le den la pacificación al país que necesita. El fiscal general, por darle un ejemplo, hace una proposición acusatoria en el año 2021, él ha sido fiscal todo el año 2019, pero andaba feliz sentado al lado de la presidenta constitucional en los actos del órgano judicial en la ciudad de Sucre, y nunca hubo una investigación que se inició por la masacre de Sacaba y Sencata en el mismo gobierno de Yanine Áñez. Mi pregunta es, si no hubiese sido gobierno el MAS y hubiese sido gobierno la oposición, no me refiero necesariamente a Comunidad Ciudadana, porque Comunidad Ciudadana sí hubiese buscado una justicia independiente e imparcial, porque son principios que nosotros tenemos al haber accedido a la política, yo creo que se hubieran puesto al gobierno de turno. Eso está mal en la justicia, no solo en Bolivia, es parte del sistema que tienen los países que están alineados en este socialismo del siglo XXI, que ya no se llama ni siquiera un socialismo del siglo XXI, para mí son autocracias que buscan perpetrarse en el poder sometiendo a todas las instituciones. Perpetuarse en el poder. Diputado, de todas maneras, Comunidad Ciudadana le cierra la posibilidad de apoyar un juicio eventual contra Áñez, como lo dijo ayer. Nosotros hemos perdón, le escucho. Sí, no, como ayer plantearon en conferencia de prensa Comunidad Ciudadana y su líder político Carlos Mesa. Faltaba eso nada más.
Es una posición que hemos venido asumiendo desde un principio, no es una posición producto de un acto aislado. Yo creo que es coherente además con lo que hemos venido defendiendo, que es la reforma de la justicia. No podemos emitir un criterio de fondo porque somos quienes vamos a ir a votar, pero lo que ha hecho el fiscal al plantear este nuevo juicio al presidente de la Alianza y expresidente Carlos Mesa con relación a Quiborax es otro atentado y otra forma de querer a nosotros obligarnos a traicionar nuestros principios. Nos han querido incluso algunos diputados ofrecer algún tipo de dádivas que han sido denunciadas en su momento. No hay que olvidar que la proposición, el pliego acusatorio y la proposición acusatoria que se tiene ahora respecto al caso Quiborax, más allá de todos los buenos detalles que los ha dado nuestro presidente de la Alianza, pasa por un elemento importante que quiero decírselo a usted. Quien hace la proposición acusatoria en el caso Quiborax es el nuevo viceministro de Tierras, quien fue fiscal Ramiro Guerrero, lo que demuestra que la justicia nunca ha sido independiente en el país, porque ahora tienes un ex fiscal que pertenece al Ejecutivo y que con seguridad el carnet del MAS no lo tenía para esta pega, sino la tenía para la pega de fiscal. Muy bien, pues, diputado Pedrazas, le agradecemos su tiempo, con la razón siempre, la deferencia con nuestra transmisión digital. Eso hay que agradecerlo. Gracias, diputado. No, siempre para mí un gusto poder compartir con ustedes, agradecido por la invitación. Un saludo a todos los que nos han seguido. Igualmente, pues un saludo, diputado.